Tengo 29 años, y durante mucho tiempo creí que tenía la vida más o menos resuelta. Un trabajo estable, una familia que se mostraba orgullosa de mí y un novio que parecía sacado de una película romántica. Marcos. Todos lo adoraban. Era encantador, de esos hombres que saben qué decir, cuándo mirar y cómo sonreír para ganarse a cualquiera. Mi madre siempre lo recibía con una mesa llena de comida y con esa frase que se volvió costumbre. Ojalá tu padre fuera como él. En cada comida familiar, Marcos era el protagonista. Contaba historias de su empresa, hablaba de inversiones, de viajes, y todos lo escuchaban fascinados. Yo, mientras tanto, me limitaba a sonreír. Era mi papel, la prometida perfecta, discreta y agradecida. Cuando anunciamos nuestra boda, mi madre lloró de emoción. Te mereces lo mejor, me dijo, aunque en el fondo su emoción parecía más dirigida al hecho de tener un yerno con dinero que a mi felicidad. Él no solo conquistó a mi familia, los mantuvo a todos bajo su encanto. Cada regalo, cada favor, cada sobre con dinero para ayudar era una cuerda más que los ataba a él. Yo lo veía como generosidad, pero con el tiempo comprendí que lo que en realidad compraba no era cariño. Compraba silencio. El silencio de mi madre. El de mi hermana. Y el mío. Porque en esa casa, nadie decía lo que realmente pensaba. Todos fingíamos que vivíamos en un cuento, mientras Marcos escribía su propia versión de la historia. Y yo aún no sabía que no era la protagonista. Solo un personaje de fondo en la obra que él había montado. Aquel día todavía lo recuerdo con una claridad que me enferma. Era martes, y había salido antes del trabajo porque quería sorprender a mi madre llevándole unos dulces que sabía que le encantaban. Pensé que pasaríamos la tarde hablando de la boda, el vestido, los invitados, esas cosas que una madre y una hija comparten. Cuando abrí la puerta, escuché risas. Voces conocidas. La de mi madre. La de mi hermana, Laura. Y la de Marcos. Por un momento, sonreí. Creí que quizás él había pasado a saludar o a ayudar con algún detalle del evento. Pero al acercarme al salón, la escena me detuvo en seco. Marcos estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano, relajado, cómodo, demasiado cómodo. Mi hermana estaba a su lado, inclinada hacia él, riendo de algo que no alcancé a escuchar. Mi madre los observaba con una expresión difícil de leer, entre satisfacción y complicidad. Cuando crucé el umbral, el ambiente cambió. Las risas murieron al instante. Laura se levantó rápido, torpe, con las mejillas coloradas. Solo estábamos hablando de la boda, dijo, casi atropellándose con las palabras. En la mesa, vi 2 copas de vino medio vacías y una caja de joyas abierta. Reconocí la marca. Era una de las tiendas donde habíamos ido juntos a elegir mi anillo de compromiso. ¿Y eso? Pregunté, intentando sonar tranquila. Mi madre intervino con su sonrisa de porcelana. Nada, hija, Marco solo estaba enseñándonos un regalo que piensa darte. Hizo una pausa breve, demasiado calculada. Pero quería que fuera sorpresa. El silencio que siguió fue insoportable. Marco se levantó, me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado y murmuró. Te estaba esperando. No sabíamos que llegarías tan pronto. No dije nada. Me limité a asentir. Pero dentro de mí, algo se movió, como un pequeño temblor. No era celos. Era intuición. La misma intuición que había callado tantas veces para no parecer paranoica. Esa tarde, mientras los 3 fingían normalidad, yo observaba cada gesto, cada mirada. Laura evitaba mis ojos. Mi madre hablaba demasiado. Y Marco sonreía, esa sonrisa que antes me enamoraba y ahora me ponía la piel de gallina. Cuando me fui, ellos se quedaron en el umbral de la casa, despidiéndome con la mano. Pero lo supe. No necesitaba pruebas todavía. Solo sabía que algo estaba muy mal. Y que todos, absolutamente todos, estaban jugando un papel que yo no conocía. Después de aquella tarde en casa de mis padres, algo cambió. No sabría explicarlo con exactitud, pero el aire entre Marcos y yo se volvió distinto. Ya no me miraba igual. Antes, sus ojos me seguían cuando hablaba, me buscaban entre la gente, me hacían sentir elegida. Ahora, parecía que todo lo que decía le aburría. Su atención se deslizaba a cualquier otra parte, como si estuviera deseando que me callara.
Empecé a notar cosas pequeñas, detalles que cualquiera podría ignorar, pero que yo sentía. Mensajes que respondía demasiado rápido si sonaba el teléfono y yo estaba cerca. Risas cortadas cuando entraba en la habitación. Cenas canceladas por trabajo. Y, sobre todo, ese cambio invisible que hay cuando alguien ya no te ama, pero no se atreve a decirlo. Mi madre, lejos de tranquilizarme, se convirtió en su defensora. Los hombres a veces se agobian, hija, me decía mientras recogía los platos. No puedes estar encima del todo el tiempo, o lo vas a perder. La ironía era que ya lo estaba perdiendo, y ella lo sabía. Laura, por su parte, empezó a comportarse de forma extraña. Usaba mi perfume. Mi mismo tono de pintalabios. Incluso llevaba una chaqueta idéntica a una que Marcos me había regalado el año anterior. Cuando se lo comenté, se rió y me dijo que me lo tomaba todo muy en serio, que era solo moda. Pero la moda no deja mensajes ocultos en la mirada. El golpe final llegó una mañana, al subir al coche de Marcos. Había quedado con él para comer, y cuando me subí al asiento del copiloto, vi algo brillando en la guantera. Era una pulsera de plata, muy parecida a la mía, la que él me había regalado en nuestro primer aniversario, pero con una diferencia. Tenía grabadas las iniciales LG. Laura Gómez. Mi hermana. Sentí cómo me ardía la piel. Se la mostré, intentando no temblar, y le pregunté: ¿qué es esto, Marcos? Él soltó una carcajada corta, casi burlona. ¿Eso? Es para una socia del trabajo. Se apellida igual que tu hermana, qué casualidad, ¿eh? Intenté creerle. De verdad lo intenté. Porque aceptar la mentira era menos doloroso que enfrentar la verdad. Pero mientras guardaba la pulsera, noté su olor, mi perfume. Y en ese momento entendí que no estaba loca. Que lo que estaba viendo era real. Y que mi mundo, poco a poco, se estaba desmoronando, con la complicidad de todos los que decían amarme. La verdad llegó una noche cualquiera, de esas que parecen normales hasta que todo cambia. Mi móvil vibró con un mensaje anónimo: deberías venir a casa de tus padres. No lo pensé demasiado. Algo en mi interior me decía que tenía que ir. Cuando entré, todo estaba en silencio. El olor a perfume conocido, a mi habitación de siempre, me golpeó como un recuerdo doloroso. Allí estaban ellos, Marcos y Laura, demasiado cercanos, demasiado naturales para lo que debería ser normal. Se apartaron al escucharme, pero no hubo sorpresa en sus ojos. Solo resignación. Mi madre estaba en el pasillo, con los hombros temblando y los ojos rojos de tanto llorar. No lo entiendes, hija, él nos está ayudando con el dinero. Laura no quería, yo, balbuceaba, intentando justificar lo injustificable. Me quedé quieta. No grité. No lloré. Solo respiré, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba a cámara lenta. Cada recuerdo de confianza, cada palabra de cariño que creí real, se deshacía frente a mí. Me miraban como si yo fuera la culpable, y por un instante, entendí que había vivido engañada, no por ellos, sino por la ilusión de mi propia familia. Sentí un vacío frío recorrerme el pecho, y a la vez, una extraña claridad. Todo lo que había amado y respetado estaba manchado, y nada podría devolverlo. Pero había algo que nadie podría tocar: mi dignidad, que permanecía intacta. Después de ese día, todo se volvió una actuación perfecta. Nadie mencionaba nada. Era como si yo nunca hubiera visto nada. Mi madre me pidió con voz suave, casi suplicante, que no arruinara la familia. Como si yo fuera la responsable de la traición de todos los demás. Mi padre ni siquiera me llamó. Me di cuenta de que, para ellos, lo que importaba era el dinero de Marcos y la apariencia de armonía, no la verdad ni mis sentimientos. Laura me bloqueó de todos lados. Sus historias de redes, sus fotos, todo era un recordatorio de que yo ya no existía en su mundo. Y Marcos, seguía yendo a comer los domingos, riendo, comentando chistes que antes me hacían sonreír. Él estaba cómodo, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera permitido porque había dinero de por medio. Yo, en cambio, desaparecí de esa vida. Me alquilé una habitación pequeña, con el dinero que había guardado durante meses para mi vestido de novia. Cada objeto que llevaba conmigo tenía un valor doble, no solo era mío, sino que simbolizaba mi independencia y mi decisión de no suplicar por afecto ni vivir en la hipocresía.
En silencio, lloraba por las noches, no por ellos, sino por la versión de mí que había creído en ellos, que había confiado en un amor que resultó ser una ilusión cuidadosamente pagada. Pero en ese silencio también nació algo poderoso. El comienzo de mi propio espacio, de mi propia vida, sin tener que justificarme ante nadie. Un mes después de mudarme, mientras aún intentaba ordenar mi vida y acostumbrarme a vivir sola, recibí una llamada que cambió todo. Era el abogado de Marcos. Al principio pensé que sería para seguir con alguna excusa, quizá para hablar de nosotros o de cómo arreglar lo que él había roto. Pero no. Me dijo algo que me dejó helada. Marcos me había dejado como cotitular en varias cuentas y propiedades. Todo lo que tengo está a tu nombre, me explicó el abogado. Él lo hizo por confianza. Nunca firmaste ningún documento renunciando a nada, así que legalmente, la mitad de todo es tuya. Al principio no supe qué sentir. ¿Alegría? ¿Incredulidad? Durante semanas me habían hecho sentir culpable, como si yo fuera la mala, la desagradecida. Mi madre me llamaba dramática, Laura fingía ser la víctima y Marcos, el hombre al que amaba, había jugado con mi confianza y con la de mi propia familia. Y ahora, de repente, todo ese poder que me habían negado estaba, legalmente, en mis manos. No fue venganza. No lo hice para humillar a nadie. Simplemente fue justicia. La misma justicia que mi familia me negó con miradas frías y silencios cómplices. De repente, el dinero ya no tenía poder sobre mí. No podía comprar mi respeto ni mi dignidad. Y, por primera vez, me sentí libre de verdad. Ese día me senté en el sofá de mi nueva habitación, con las cortinas corridas y el café aún caliente, y lloré. Pero no era tristeza. Era una mezcla extraña de alivio y fuerza. Porque entendí que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Que mi vida, aunque rota, aún tenía la capacidad de reconstruirse. Y que nadie, ni mi madre, ni mi hermana, ni mi ex, podrían tocar esa parte de mí que nadie puede arrebatar, mi libertad y mi valor. Desde ese momento empecé a planear cómo quería usar mi parte. No para presumir, no para vengarme, sino para construir algo mío. Algo que me recordara que podía ser suficiente sin la aprobación de ellos. Y mientras organizaba cuentas, contratos y papeles, entendí que la verdadera ganancia no estaba en el dinero, sino en haber recuperado mi voz y mi poder, después de tanto silencio. Con ese dinero, pagué todas mis deudas y, por primera vez, sentí que podía respirar sin que nadie me mirara con juicio. Abrí una pequeña tienda de decoración, un lugar modesto pero lleno de vida, lleno de cosas que elegí yo misma, sin importar lo que otros pensaran. No me hice rica, pero me hice libre. Y esa libertad tenía un sabor que ningún lujo, ninguna herencia ni ningún regalo podría haber comprado. Mi madre intentó acercarse después de todo, con lágrimas, promesas y disculpas tardías. Pero ya era tarde. Mis oídos estaban cansados de excusas, y mi corazón, acostumbrado a guardar cicatrices, ya no quería escuchar. Aprendí que hay traiciones que no se perdonan, y amores que se compran con mentiras. Mi hermana ni siquiera intentó explicarse. Laura siguió en su mundo de perfección aparente, como si nada hubiera pasado. Y Marcos, bueno, su recuerdo se convirtió en una advertencia silenciosa, no en un fantasma que me persigue. A veces pienso que perdí una familia, que dejé atrás recuerdos que deberían haber sido cálidos y fueron fríos. Pero lo cierto es que solo me quité una familia que nunca fue mía. Una familia que me enseñó, de la manera más dura, a reconocer mi valor sin depender de la aprobación de nadie. Hoy, mientras atiendo a los primeros clientes de la mañana, mientras organizo los estantes y coloco una vela que huele a vainilla, sonrío. Esa sonrisa no es de triunfo sobre nadie, sino de alguien que se reconstruyó a sí misma. Alguien que entendió que a veces, la mayor victoria no es recuperar lo perdido, sino aprender a vivir sin lo que te hacía daño. Y en esa pequeña tienda, entre colores y aromas, descubrí la versión de mí que siempre estuvo ahí, esperando ser libre. Hace poco me crucé con Laura en la calle. Iba sola, con la mirada apagada, el paso lento, como si llevara un peso que yo ya no sentía. No sentí rencor. Ni siquiera deseo de humillarla o de recordar todo lo que pasó. Solo una especie de lástima tranquila, ese tipo de comprensión que viene después de haber aprendido a no depender de nadie para ser feliz. Porque aunque ella tenga el apellido, la casa grande y el dinero que tanto ansió, yo tengo algo que ellos no tendrán nunca: paz. La paz que viene de dejar atrás la traición,
de reconstruirte con tus propias manos, de descubrir que tu valor no depende de un apellido ni de un regalo comprado. Hoy camino por la ciudad, sonrío sin miedo, y siento que todo lo que perdí, la ilusión, la familia, incluso el amor que creí seguro, me condujo justo a esto, libertad y tranquilidad. La vida me enseñó que a veces no se trata de ganar, ni de demostrar, ni de vengarse. Se trata de levantarse, mirar alrededor y darte cuenta de que lo más valioso que tienes ya nadie te lo puede quitar. Tú misma. Y mientras sigo mi camino, dejando atrás los ecos de viejas traiciones, pienso, tal vez ellos tengan el dinero, pero yo tengo la vida que quise para mí. Y eso vale mucho más que todo lo demás.